Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa A la Luz de su Palabra. El día de hoy estaremos analizando un tema que es por demás interesante. Estaremos abordando el tema de la delincuencia. Creo que para todos es conocido lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica con respecto a la delincuencia, cómo la delincuencia ha estado proliferando de una manera sorprendente en los últimos años, cómo las edades promedio cuando alguien se involucra en la delincuencia han ido disminuyendo. Es impresionante darnos cuenta que la mayor cantidad de delincuentes en la actualidad no son personas adultas, sino que son niños, adolescentes, que están siendo invadidos por una sociedad que de alguna manera ha fabricado este tipo de personas en nuestra sociedad, y creo que tenemos la bendición de poder contar con personas que nos aportarán información y orientación muy adecuada a la luz de la palabra, para poder saber qué hacer y cómo enfrentar lo que estamos viviendo como sociedad en estos momentos. Quisiera dar la bienvenida a Julio César Andrade. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Julián. Gracias, igualmente. También tenemos a Francisco Jiménez. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Un placer saludarte, Julio. Gracias por tu invitación. ¿Cómo estás, Julio César? Un gusto saludarte, Francisco. Bien, pues creo que la situación que estamos viviendo es para preguntarnos qué es lo que nos llevó como sociedad a estar en estos índices de violencia, en estas condiciones de violencia que viven no solamente México, sino otros países también, centroamericanos, sudamericanos. ¿En qué fallamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que nos llevó a estar donde estamos en este momento? ¿Qué opina Julio sobre esto? Mira, la transgresión de la ley de Dios es el rompimiento de una relación con Él. Desde el momento en que se rompe esa vinculación, el ser humano va a buscar avanzar por sus propios medios. Estará supeditado a lo que sabe y puede hacer, a donde él quiere llegar. Pero si no hay una luz en su mente que le dirija a principios de respeto al prójimo, si no hay una ley en su corazón, grabada en su corazón, que lo dirija a poder darle un lugar en la sociedad a cada persona, desde luego, inevitablemente y con toda obviedad, surgirá la violencia, surgirá la delincuencia, porque están rompiendo, están quitando los principios divinos. Y si yo quito la luz, entonces establece las tinieblas. Es inevitable, es inevitable. La coherencia de las tinieblas viene porque la luz no está abrazando o envolviendo a la gente. Eso es lo que está pasando con las personas. Si tuvieran un estándar de valores, si tuvieran principios de ética, si tuvieran lineamientos como los mandamientos de la Biblia, que en Deuteronomio 20 se nos habla, si tuvieran todo eso, Deuteronomio 5, Éxodo 20, ellos tendrían actitudes diferentes. Pero si no las tienen, yo no le puedo pedir a alguien que no tiene en su corazón un principio de respeto al prójimo que lo tenga. Esto es improcedente. Podríamos considerar entonces que parte del error de la sociedad, y quizás probablemente también de nuestros gobiernos, es el no orientar o no ubicar bien las necesidades del ser humano, porque quizás tratamos de resolver los problemas económicos, los problemas financieros, darles fuentes de trabajo, pero descuidamos otros aspectos más importantes. ¿Qué aspectos importantes tendríamos que considerar tanto como sociedad, como gobierno, para poder resolver o identificar más claramente el problema que estamos viviendo, Francisco? Bueno, antes que eso me gustaría leer un pasaje de la palabra, porque el tema de la violencia, de la delincuencia, es un problema muy antaño como la naturaleza del hombre mismo, pues. De hecho que hay en la palabra muchos incidentes de violencia y de delincuencia y de desacato a la ley de Dios. Pero este pasaje de Habacuc es muy interesante porque es Dios hablando y Dios quejándose y Dios reprendiendo al pueblo, a su propio pueblo.
no por la ignorancia, sino por la transgresión de una ley que Dios ha establecido. Dice Habacuc capítulo 1, verso 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? Aquí hay una respuesta de parte de Dios más adelante, donde Dios prácticamente está reprendiendo al pueblo, pero aquí la pregunta del profeta es: ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta iniquidad? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y dónde está el problema? Bueno, aquí Julio César acaba de decir una gran verdad. A mí me parece que los dos mandamientos que Dios ha establecido, uno que es vertical y otro que es horizontal. Vertical, el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y el amor al prójimo como nosotros mismos. Esos mandamientos han sido transgredidos por el hombre por la ignorancia o por rebeldía o desobediencia. Ahora bien, esto es un hecho. El problema es que hemos llegado a índices de violencia porque no hemos tenido el reforzamiento ni del hogar, ni de los gobiernos, ni de los medios de educación, las instituciones educativas, para poder formar valores y principios en las gentes. Entonces, eso ha hecho que tengamos una sociedad cada día más devaluada, una sociedad egocentrista, una sociedad que tiende solamente a buscar su propio bien, autocomplaciente, y el gobierno ha fallado definitivamente, pero también hemos fallado nosotros, la familia, el hogar, los padres hemos fallado, la iglesia ha fallado también, las instituciones educativas han fallado, el Congreso ha fallado, porque no hemos puesto el énfasis en lo primordial. A mí me parece que hemos descuidado la educación en términos generales. Una educación basada en principios y en valores, reforzada desde los altos niveles de gobierno hacia abajo, y desde abajo, que es el núcleo familiar del hogar, hacia arriba. Creo que ese ha sido uno de los problemas más serios que nos han orillado a llegar hasta el punto en que nos encontramos en toda Latinoamérica, porque la violencia es mundial, pero estamos hablando de los países latinoamericanos. Es muy lamentable. Sí, definitivamente. Quizás es esa parte de la problemática más grave, y es que hemos descuidado la educación tanto en el ámbito secular dentro de las escuelas, como la educación dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Y creo que si estamos enfrentando este problema, tendríamos que entonces también considerar qué alternativas encontramos, qué posibles soluciones hay a esta problemática que estamos viviendo, porque la realidad es que es una tarea que está rebasándonos a todos. Como decía en su momento Francisco, todos somos responsables porque todos en algún ámbito hemos fallado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este momento? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué soluciones probables encontraríamos para poder aconsejar a los televidentes que están dándose cuenta que su hijo está entrando en delincuencia, que está relacionándose con personas que le están afectando, que llega de la escuela ya con otro tipo de problemas, tanto de compañeros como también en sus mismos niveles de estudio, sus calificaciones, está reflejando que algo está mal? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? ¿Qué alternativas tenemos para poder retomar el rumbo y comenzar a dirigir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de una manera diferente? Julio. Yo quisiera decir algo que me parece a mí interesante. La educación nos puede ilustrar, Francisco, Julián, pero algo más allá, dentro de todas las cosas que me podrán ayudar, es mi calidad humana, en donde debo de encontrar un punto de partida que se llama conciencia social. Conciencia social significa que yo veo 5 o 6 muchachos que se están drogando y sé que tienen necesidad. Que yo veo cada vez más y más antros del cual salen jóvenes ya con droga que se han metido, que han probado, y que sé que van a afectar a otras más. Sé que van a salir de ahí a robar, sé que van a salir de allí a llevar a cabo violaciones, hablando en el entono negativo, después de haber perdido noción de lo que es y está pasando con sus vidas. La conciencia social se dirige a ver todo ese tipo de personas. La conciencia social
está tratando de encontrar cómo ayudar a los hogares en donde cada vez son más los divorcios. El juez está firmando cartas y cartas de divorcio día a día, pero ¿quién se preocupa por un matrimonio que está a punto de desaparecer? ¿Quién tiene la conciencia social por tratar de dar ayuda a tantos niños huérfanos? ¿Quién tiene la conciencia social por ir a ayudar a las mujeres abusadas, golpeadas, lastimadas? ¿Quién tiene la conciencia social para tenderle la mano a los ancianos que ya nadie quiere en su casa? Porque son molestos, porque no se puede estar con ellos, porque necesitan tal vez otras atenciones si lo vemos desde el otro punto de vista. Conciencia social. Es a lo que me remito, Francisco y Julián. ¿Quién puede despertar en el corazón del hombre el deseo de poder ver la necesidad y acercarse a la necesidad y levantar a los que están en necesidad? Creo que básicamente, desde mi muy particular punto de vista, lo que puede hacer que la delincuencia, la violencia cese, empiece a disminuir, es la conciencia social. Los medios tienen que ayudarnos en ello. Los medios de comunicación tienen que decirnos cuántos niños ahorita padecen por violencia, cuántos niños ahorita están sin hogar. Los medios de comunicación pueden ayudarnos y nos pueden decir cuántas mujeres ocupan consejería matrimonial porque su esposo es un golpeador, las lastima. Tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestro mundo. Claro. Y si tenemos esa conciencia social, Francisco, Julián, creo que nosotros debemos de empezar a vivir y a sentir lo que el prójimo está sufriendo. Cuando yo siento lo que el prójimo sufre, veo su necesidad, yo tengo que decir, Señor Dios, ayuda a esta gente y tengo que hacer algo más en mi comunidad. Algo más. Hace muchos años el Señor Jesucristo trató de llevarnos precisamente a esa conciencia social, haciéndonos la narrativa de aquella historia de aquel hombre que sufrió de violencia. Y pasaron diferentes personajes que se esperaba deberían ayudar al prójimo agredido por la delincuencia, pero más sin embargo todos lo ignoraron excepto un hombre que socialmente podría parecernos el más adecuado. Me refiero a aquel personaje conocido como el buen samaritano, y eso fue lo único que trajo solución, haciendo énfasis en lo que mencionaba hace un momento Julio, la importancia de la conciencia social. Sobre la conciencia social, ¿qué otro aspecto sería importante añadirle, Francisco, a este punto tan importante? Porque ya hablamos de la educación, hablamos de la conciencia social. ¿Qué otro elemento podría favorecer a la sociedad para identificar una verdadera solución a esta situación? Jesucristo ya nos ayudó hace muchos años, ayudemos ahora nosotros a través de recordar estos tipos de valores y principios que son necesarios. A mí me parece, Julián, que un elemento que de alguna manera se fue relegando y se traspasó después a otras instituciones es el elemento formativo en el hogar. Esa es la base, y la conciencia social puede surgir y puede haber cuando formemos también familias, tengamos hogares donde los padres se preocupen por enseñar, por modelar, no nomás enseñar, sino modelar con sus vidas valores y principios que hagan posible la transformación mental, emocional y espiritual de los hijos. Porque esos hijos más tarde van a llegar al Senado, van a llegar a ser presidentes de municipales, gobernadores, diputados, o ocupar puestos de gobierno o ser empresarios. Entonces, si no hay esa conciencia social viniendo de arriba, tenemos que ponerla de abajo, o sea, tenemos que poner las bases. Y creo yo que por muchos años, antiguamente,